¿Cuántas diapositivas son, niña? Y son 14, doctor, pero la última es como la gráfica que viene en el libro, El ciclo, ¿verdad? el ciclo. Ok. Bueno, el ciclo cardíaco va a ser todos los fenómenos cardíacos que se van a producir desde el comienzo de un latido cardíaco hasta el comienzo del siguiente ciclo. El ciclo cardíaco pues está conformado por dos fenómenos muy importantes, que es la diástole y la sístole, que como ya sabemos que la diástole es el llenado ventricular y la sístole es la eyección ventricular. El ciclo cardíaco, ¿vale? Expulsión. Expulsión, ok. Eyección es en Estados Unidos. Ah, bueno, es expulsión. Ajá. El ciclo cardíaco va a estar iniciado por el potencial de acción, o sea, hace una descarga eléctrica, que esta va a ser ocasionada por el nódulo sinusal, y el nódulo sinusal lo vamos a encontrar en la pared superolateral de la aurícula derecha. También debemos de saber que las aurículas se van a contraer de 0,1 segundos antes que los ventrículos. El ciclo cardíaco está conformado, como ya se mencionó anteriormente, por relajación y contracción. Y vamos a pasar a lo que son la función de las aurículas, que también es llamada bombas de cebado. Estuve buscando lo de las bombas de cebado, doctor, pero pues ahorita usted nos explica mejor eso, ¿no? Por favor. Pero ¿De dónde viene ese término, eso es lo que no supe. Estuve buscando y dije el funcionamiento, cómo funciona una bomba de cebado, no. ¿Pero de qué idioma es? Bueno, más bien de qué país es. No, no sé. Así está en el libro, doctor. ¿En cuál libro? En el Guyton dice así, bombas de cebado. Fíjate en el Guyton, ¿dónde fue? ¿Está relacionado con las tuberías, doctor? Sí, algo así con las tuberías, pero deje veo lo del libro, porque no sé, así dice en el libro. El internet dice que es una bomba presurizadora. O sea, como la bomba del hidro y del agua y así. Es como un hidro. Ah, ok. Sí vi unas fotos de un hidro ahí, pero como no sabía que... Sí, así ven en el libro, doctor, bomba de cebado. Está bien. Ajá. Bueno, ya se me fue el rollo. Que en la función de las aurículas, el 80% de la sangre va a entrar directamente a los ventrículos sin contracción alguna. Y el 20% va a ingresar cuando se realiza una Perdón, un segundo. ¿Todo bien, chicos? ¿Cierro aquí? Ok. ¿Ya acabaron? Órale, pues, sale. Perdón. Muy bien, ibas en que el 80%, ¿verdad? Sí, el 80% entra a los ventrículos directamente sin contracción auricular, y el 20% de la sangre que ingresa a los ventrículos va a entrar con la ayuda de la contracción auricular. El corazón tiene la capacidad de bombear de 300 a 400% más de sangre de la que necesita el cuerpo en reposo en condiciones normales, que en ausencia de una patología. En la función de los ventrículos, el llenado de los ventrículos va a ser durante la diástole, perdón. Este va a ser el periodo de llenado del ventrículo, va a corresponder al primer tercio de la diástole.
y va a ser, perdón, el 80% es el que va a ser el primer tercio de la diástole y también va a fluir una pequeña cantidad que va a ser en el segundo tercio. Esto va a ser sin ninguna contracción auricular y el 20%, como ya lo había mencionado, va a ser por contracción auricular, pero va a corresponder a la tercera parte del tercio. Los llenados del ventrículo, cuando es la diástole, el periodo de llenado rápido de los ventrículos va a ser en el primer tercio. En el segundo tercio va a fluir una pequeña cantidad que va a continuar drenando hacia las aurículas desde las venas. Y en el tercero va a ser por contracción auricular. ¿Va a decir algo de lo del llenado de ventrículos, doctor? Sí. A ver, dale la previa. A ver, la previa. Ahí. A ver, chicos. ¿Dónde andan? Todos en pantalla. ¿Se acuerdan de que estamos en Plaza Sésamo, verdad? Arriba, abajo. ¿Vale? Arriba es acá arriba, ¿eh? Y abajo, acá abajo. ¿Sale? Pues arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba está la aurícula, abajo el ventrículo. ¿Se quedó? Muy bien. Fíjense bien. ¿Se acuerdan que dijimos que para que haya flujo de sangre debe de haber un gradiente de presión? ¿Sí? Bueno, entonces, cuando el ventrículo está contraído, ¿cómo está la válvula mitral? ¿Cómo debe de estar? ¿Abierta o cerrada? Cerrada. Cerrada, ¿no? Muy bien. Cuando el ventrículo está contraído, la válvula está cerrada. Entonces, si llega sangre de las venas hacia la aurícula, esa sangre se empieza a acumular en la aurícula. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Esa sangre que se acumula en la aurícula genera una determinada cantidad de presión. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Todos bien? Muy bien. Entonces, obviamente la presión de la aurícula es mucho menor que la del ventrículo contraído. Pero como hay una válvula mitral cerrada, porque vamos a hablar del ventrículo izquierdo, ¿ok? Y de la aurícula izquierda. Como hay una válvula mitral cerrada herméticamente, pues no se regresa la sangre, ¿sí? Entonces, no se mueve la sangre de la aurícula izquierda y lo único que hace es acumularse. Estamos en la diástole auricular, que corresponde al tiempo de la sístole ventricular. ¿Sí quedó claro? ¿Recuerdan? Cuando arriba está contraído, abajo está relajado. Cuando abajo está contraído, arriba está relajado. ¿Sí? Entonces, en este periodo de llenado auricular, se acumula la sangre. ¿Sí queda claro? Y entre más sangre se acumula, se genera más presión adentro de la cavidad auricular. ¿Estamos? ¿Todo claro? ¿Sí? El piso de la aurícula, ¿cuál es? La válvula mitral. ¿Sí? Está cerrada. Entonces, se acumula la sangre arriba. ¿Sí quedamos? ¿Qué pasa cuando se relaja el ventrículo? Se abre. ¿Sí? Y la sangre que está acumulada arriba ya generó mayor presión adentro de la aurícula que la presión que queda al final del ventrículo con el volumen residual. ¿Sí? Entonces, el ventrículo se contrae, pero se tiene que relajar. Y cuando se relaja, ejerce un cierto efecto de succión. ¿Por qué? Porque el ventrículo contraído tiene 180 milímetros de mercurio. Digo, perdón, 120 milímetros de mercurio. Pero el ventrículo completamente relajado tiene 4 milímetros de mercurio. Y la aurícula que ya se llenó de sangre, llena de sangre, tiene 8 milímetros de mercurio.
Entonces ya hay un gradiente de presión, ¿verdad? ¿Hacia dónde va a fluir la sangre? De la aurícula al ventrículo. Y aparte de fluir por un gradiente de presión, va a fluir por gravedad. ¿Sí? ¿Se acuerdan que arriba y abajo, ¿eh? ¿Sí? Entonces, ¿hacia dónde va el efecto de la gravedad? Siempre va de arriba hacia abajo. ¿Sí? Si les queda alguna duda, peguen un brinco y no se van a pegar al techo. Se van a pegar al piso. ¿Sí? Porque la gravedad va de arriba hacia abajo. ¿Sí quedó? Entonces, un ventrículo vacío, completamente relajado, con menos gradiente que la aurícula, el flujo de la sangre de la aurícula al ventrículo se da muy fácilmente. Por eso, el 70 o el 80% del llenado ventricular se lleva a cabo en la primera fase de la aurícula, que se llama fase de llenado espontáneo. ¿Por qué espontáneo? Porque no necesita contraerse la aurícula para vaciarse. Solito se cae la sangre de la aurícula hacia el ventrículo por dos efectos: gradiente de presión y gravedad. ¿Sí queda claro esto? Doctor, ¿Cuándo? ¿Quién habló? yo, Cristel. Cristel. ¿Qué onda, Yo la Cristel? verdad no lo entendí. ¿Quién? ¿Al libro está complejo? ¿A mí tampoco? ¿Qué no entendiste, Cristel? Esta última parte que acaba de decir. Cuando tú tienes una aurícula que se está llenando de sangre, la sangre que está dentro de la aurícula genera cierta cantidad de presión. ¿Sí? Entonces, apréndete que llega a 8 de presión. ¿Te quedó? El ventrículo que está abajo, cuando se relaja, o sea, contraído trae 120, pero completamente relajado tiene 4. ¿Sí? Entonces, ¿estás de acuerdo que 8 es más que 4, no? Entonces, ¿de dónde a dónde va el gradiente de presión? De 8 hacia 4. ¿Sí quedó claro? Entonces, cuando baja la sangre de la aurícula hacia el ventrículo, Cristel, lo hace por dos motivos. Porque tiene una mayor presión la aurícula que el ventrículo en ese momento, y por efecto de la gravedad, porque la aurícula está arriba y el ventrículo abajo. Entonces, esa fase de llenado ventricular, o sea, cuando la aurícula se vacía hacia el ventrículo, se le conoce como fase de llenado espontáneo. ¿Sí? ¿Por qué espontáneo? Porque se da sin necesidad de que se contraiga la aurícula. Abriéndose la válvula mitral, de inmediato se vacía la aurícula por gradiente de presión acumulado y por gravedad. ¿Sí quedó claro? ¿Hasta Sí. ahí vamos bien? Cuando cae la sangre de la aurícula al ventrículo, llega un momento en que se igualan las presiones de la aurícula y del ventrículo. A ese momento, que es el segundo tercio de la diástole, se le llama diástasis. ¿Sí? En esa diástasis, la presión en la aurícula y la presión en el ventrículo es igualita. ¿Hay flujo de sangre en ese momento? No, ¿verdad? Porque no hay gradiente de presión. Entonces, imagínate que en la diástasis la presión en la aurícula es de 5 y la presión en el ventrículo es de 5. No hay flujo. ¿Se quedó? La pequeña cantidad de sangre que queda en la aurícula sin vaciarse se va a vaciar en el último tercio de la diástole. Ese último tercio de la diástole es cuando la aurícula se contrae y empuja el resto de la sangre al ventrículo. ¿Sí quedó claro?
Cuando se contrae la aurícula, como la aurícula se contrae con fuerza, genera un gradiente de 12. ¿Están de acuerdo que 12 es mayor que 5, verdad? Y nuevamente la sangre fluye de la aurícula al ventrículo. Pero como ya queda poquita sangre, es el 20% nada más que faltaba. ¿Sí quedó claro? ¿Cómo le vamos a llamar a ese último tercio de la diástole? Le vamos a llamar fase de llenado activo. ¿Por qué activo? Porque ahí sí hay una contracción. ¿Sí quedó claro o no? Sí. ¿Sí entendieron? 3 fases. Llenado espontáneo. ¿Sí? Diástasis. Llenado activo. ¿Sí estamos claros? Sí. ¿Todos bien? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Alguna duda sobre llenado ventricular y las 3 fases? No. ¿No? ¿Tienes un perrito, Cristal? No, es de los vecinos. Se oye grandulón, ¿eh? Sí, está bien grande. Ok. Bueno. Igual y quiere aprender cardio también. Ok, entonces, chicos, ¿alguna duda? ¿No? Muy bien, continúa, por favor. Leandas. Voy. Cintia, acá estás. Ujú. Muy bien. Como que no quiere avanzar. A ver, Ya. Voy a comenzar con el vaciado de los ventrículos. Aquí van a existir 2 periodos, que es el de contracción isovolumétrica y el periodo de eyección, o ¿cómo me dijo, doctor? expulsión. De expulsión. El periodo de contracción isovolumétrica va a ser después del comienzo de la contracción ventricular. Lo que va a hacer es producir un aumento de la presión ventricular y se va a ocasionar el cierre de las válvulas auriculoventriculares. El cierre de las válvulas auriculoventriculares va a ser el primer ruido cardíaco. Después va a existir una contracción que esta se mantiene por un lapso de 0,02 a 0,03 segundos para que el ventrículo acumule una presión suficiente para abrir las válvulas auriculoventriculares semilunares contra las presiones de la aorta o de la arteria pulmonar. En el periodo de eyección, después de la contracción ventricular, va a existir la presión ventricular derecha, va a ser mayor a 8 milímetros de mercurio y la presión ventricular izquierda va a ser mayor a 80 milímetros de mercurio. Estas presiones tienen que estar en un corazón normal. Se necesita esta presión para que exista la apertura de las válvulas semilunares. Ok, ¿Era eso? sí. Pero, no, vas bien, vas bien. Ok. Dale a la que sigue, la diapositiva que sigue, la que sigue. La que sigue. La que sigue. La que sigue. Bueno, vamos a esa. Fíjense bien. ¿Ya vieron el periodo que dice ahí sístole, verdad? Sí. ¿Sí? ¿Ya lo viste? Ok. Vamos a ponerle atención a la línea roja. Arriba. Esa.
y a la línea azul. ¿Sí? La roja tiene que ver con presión y la azul tiene que ver con volumen. ¿Sí queda claro? Sí. Sí. Desde ahorita quiero que les quede bien claro que desde el punto de vista cardiovascular, todo es flujo. ¿Sí? Y que para que la sangre fluya, se necesita de un determinado volumen sanguíneo y de una determinada presión. ¿De acuerdo? Y al menos desde en el corazón como tal, la dirección del flujo de la sangre va a estar determinada por la presencia de válvulas cardíacas. ¿Sí? Entonces quiero que esos conceptos los tengan bien claros. ¿Ok? Empezamos por la diástole, que ya explicó, ¿cómo te llamas? India. India. Y quiero que veamos esta curva de presión-volumen. ¿Ok? Fíjense bien. Vamos a ver el esquema. Hasta abajo, donde dice diástole. Pon tu ratón ahí donde dice diástole. Fíjate dónde inicia la diástole realmente. No. Ahí. ¿Sí? Ahí lo manejan como el inicio de la diástole. ¿Sí? Vete hasta arriba de esa línea. Ahí. ¿Cómo dice ahí? Relajación Relajación. isovolumétrica. Ujú. Bueno, volúmica, pero es isovolumétrica. ¿Sí quedó claro? Sí. ¿Por qué dice relajación isovolumétrica? Porque el ventrículo se está relajando, pero no cambia la cantidad de volumen que hay en el interior. ¿Sí quedó claro? Sí. ¿Se fijan dónde inicia la relajación isovolúmica o isovolumétrica? Márcalo. La línea roja. Ahí, en ese punto exactamente. ¿Por qué inicia ahí? ¿Qué sucede ahí? Fíjate la flechita que está arriba. ¿Qué dice que Cierre de sucede? las válvulas, la cierre de las válvulas Cierre de la válvula aórtica. aórtica. Ujú. ¿Sí quedó claro? Sí. Si la válvula aórtica está cerrada, entonces ya no sale sangre del ventrículo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Pero qué presión tiene el ventrículo? Chécalo ahí, chaparra. ¿Qué presión tiene? Ahí en ese nivel. Ah, ok, voy. Ahí Tiene abajito, abajito. No, más como... abajo. Eso Es que es. aquí es ese... Ah, sí, abajo, donde se cruza la línea negra con la línea roja. Aquí. Ah, la otra. Acuérdate que estamos en la relajación isovolumétrica. Ok, Ahí, aquí. ¿sí? 70, Casi 80, ¿no? casi 80. Ujú. Le ponemos 80, ¿te parece? Sí, 80. Aquí está. Muy bien, Cintia. Ahora, fíjate abajo, en la línea curva, digo, perdón, en la línea punteada de abajo, esa es la presión de la aurícula izquierda. ¿Cuánto es en ese momento? Presión. Muy cercana a cero, Están ¿no? como, ajá, cercano a cero. Entonces, 8 milímetros de mercurio. ¿Cuál presión es mayor? ¿La del ventrículo cerrado o la de la aurícula? 8 contra 80. Aurícula. La del ventrículo, ¿no? El ventrículo. Ah, sí, aurícula. ¿Quién dijo aurícula para despertarlo? Yo, perdón. Muy bien. 80 mayor que 8. ¿Sale? Entonces, 80 milímetros de mercurio en contra de 8. Muy bien. ¿El ventrículo puede mandar sangre a la aorta? No, ¿verdad?
porque la aorta tiene 80 o más, o sea, ya no sale sangre. ¿La aurícula puede mandar sangre al ventrículo? No, ¿verdad? No. Porque tiene muy poquita presión adentro de la aurícula como para vencer los 80 milímetros de mercurio. ¿Sí quedó claro? Sí. Entonces, hasta que el ventrículo se relaje lo suficiente para que tenga menos de esos 8 milímetros de mercurio, es cuando se va a abrir la válvula mitral. ¿Sí quedó claro? Entonces, en la relajación isovolumétrica, la válvula aórtica y la válvula mitral, ambas están cerradas. Por eso no hay flujo de sangre. Por eso se llama isovolumétrica, porque mantiene el mismo volumen en todo el tiempo que dura ese periodo. ¿Sí lo entendieron todos? Sí, ya lo entendí. Cintia, ¿sí? Perla, ¿sí? 80 es sí. más que 8, ¿eh? Sí, perdón. Cristel, ¿sí lo entendiste? Sí, ¿Sí? ¿Seguros? sí. ¿Todos? Muy bien. José Pablo, espero que le hayan entendido sus cortinas. ¿Ya estamos claros hasta ahí? Cuando Sí, la doctor. presión del ventrículo es menor que la de la aurícula, ¿qué va a suceder? La primera fase de llenado Se espontáneo. llena. ¿Sí? Se vacía el 80% de la sangre de la aurícula al ventrículo. ¿Sí? Se igualan las dos presiones y viene la fase de diástasis. Y luego, como las presiones ya están igualadas, ya no hay flujo de sangre. Entonces, para que se siga vaciando la aurícula, se tiene que contraer. Y con la contracción de la aurícula, aumenta la presión y el volumen. Si se fijan, como la línea punteada aumenta la presión de la aurícula, ahí donde dice A, sigue la línea punteada que dice presión auricular, donde dice A, pon tu ratón ahí, Cintia. Línea punteada, la de abajo, la de la aurícula. ¿Dónde está la letra A? Es que no lo escuché, doctor, disculpe. ¿Cómo dijo? Primera fase de llenado espontáneo, Ok. porque la presión del ventrículo cae en la aurícula. ¿Sí? Ok. Fíjense ahora la línea azul, cómo sube rápidamente. Línea azul, abajo. Porque el ventrículo sube de 30 a casi 90 o 100. ¿Sí? Ajá. En el primer, ahí. De ahí hacia la siguiente línea. Hasta ahí. La siguiente fase es la diástasis. Fíjense cómo tiene la misma presión de ambos lados y casi no sube de volumen. Y la última fase donde tiene la letra A es la contracción auricular. Fíjense cómo sube otra vez la presión de la aurícula y otra vez hay flujo hacia el ventrículo. ¿Sí? Y llega al final del llenado ventricular. Ya completamos toda la diástole, ¿vamos? Ahora, ¿qué sigue? Contraerse. Y ahora viene un periodo que inicia la sístole. La sístole ventricular, la contracción ventricular. ¿Cómo se llama ese periodo inicial? Contracción isovolumétrica. ¿Sí? Cuando se contrae el ventrículo, inmediatamente se cierra la válvula auriculoventricular. ¿Sí? Entonces la sangre ya no puede regresar a la aurícula. ¿Hacia dónde se va a ir la sangre si ya no puede regresar a la aurícula? Se tiene que ir hacia la aorta. Pero luego se va a pasar la sangre del ventrículo a la aorta. No, porque el ventrículo apenas tiene 8 milímetros de mercurio y la aorta tiene 80. ¿Sí? Entonces, de aquí a que llega a la presión de 80 en la aorta,
es cuando se van a abrir las válvulas aórtica e inicia el periodo de expulsión, la fase expulsiva de la sístole. ¿Sí quedó claro? Y hasta ahí es donde se vacía el volumen del ventrículo. Vamos a seguir las líneas. Sigue la línea roja después de la A. Ahí. Si te fijas cómo sube la presión, pero fíjate como entre esas dos líneas, el volumen, ¿cómo se mantiene? El volumen de la línea azul. Baja, baja, baja. Línea azul. Ahí. ¿Se fijan cómo no se movió para nada en ese periodo? O sea, no cambió el volumen. ¿Por qué? Porque está contrayéndose el ventrículo en contra de una válvula mitral cerrada y una válvula aórtica que todavía no se abre. Para que la válvula aórtica se abra, el ventrículo tiene que llegar a la presión diastólica de la aorta para poder vencer esa presión y que ahora vuelva a haber un gradiente de presión con mayor presión en el ventrículo que en la aorta para que puedas establecer un flujo. ¿Sí quedó claro? Acuérdense que sin gradiente de presión no hay flujo. ¿Estamos claros? Cuando superan los 80 milímetros de mercurio, ahora sí hay flujo. Y como el ventrículo se contrae hasta 120 milímetros de mercurio, es donde provoca la fracción, la expulsión. ¿Sí? ¿Hasta dónde va a dejar de expulsar? Hasta que se vuelva a cerrar la aorta e inicie de nuevo la relajación isovolumétrica. ¿Sí quedó claro? Sí, ya lo entendí. Ahora sí. ¿Verdad que no está tan difícil esa imagencita? Yo no le entendí al principio. Cuando la leí yo sí. Bueno, pero ya la entendieron. Sí. Bien importante, si le entienden al ciclo cardíaco, va a ser un curso de cardiología muy amistoso. Si no le entienden al ciclo cardíaco, va a ser un largo, aburrido y pesado curso. ¿Sale? Ciclo cardíaco es la base del entendimiento de toda la cardiología. ¿Sí? Ahora agradezcanle al corazón que nada más hace contracción y relajación. Está fácil, ¿no? Esto le diástole. Por eso soy cardiólogo, está fácil. Un segundo, chicos. Repasen un poquito el ciclo cardíaco. Aquí voy a estar, pero tengo que revisar unas cosas de un posible envío de urgencia. ¿Sale? Ok, doctor. Sí, doctor. Pero por aquí seguimos. Denme 5 minutos. ¿Sí se ve la pantalla, chavos? Sí. Sí, sí se ve. Sí. Muy Sí. bien. A ver, chicos, ¿sí quedó el repasito este de ciclo cardíaco? Así como lo vimos rápido. Sí, doc. Sí. Fue repaso rápido de 40 minutos porque ya son las 6:48. Pero, ¿cómo ven? ¿Sí se entendió? ¿Sí? Sí, doctor. Bueno, si quieres, mañana vemos las diapositivas de donde nos quedamos
para la explicación más detallada, pero quiero que se queden con esa imagen de ciclo cardíaco. Mañana, en el repaso, vamos a meter 2 variables a esa imagen de ciclo cardíaco. Bueno, 3, ¿sí? Primera variable, ¿dónde se presentan los ruidos cardíacos? Segunda variable, ¿dónde están las fases de presión arterial sistólica y diastólica? Tercera variable, ¿dónde inicia la estimulación cardíaca y se lleva a cabo el acoplamiento electromecánico? O sea, cómo un impulso eléctrico se convierte en un movimiento mecánico. ¿Sí quedó claro? Bueno, entonces nos vemos mañana, chicos. Pórtense bien. Doctor, Hasta Diga mañana. usted, doctor, dime. le quería preguntar sobre mi tema. En Milagros, ¿qué pasó con tu Sí, tema? es Yo historia también. clínica, pero Historia no clínica. sé si es hasta Le había comentado a Sandra. No, ¿a Ajá. quién? ¿A quién le comenté? A alguien. Fernanda. Fernanda. A Fernanda, Me perdón. había asustado. Oigan, son un exceso de mujeres ustedes, ¿eh? Son muchas mujeres. A ver, Milagros, le había comentado a Fernanda que trataran de repartir los temas que más o menos le tocaba a cada quien unas 30 páginas. ¿Cuántas páginas son de historia clínica? Es desde la 27 hasta No, es 47 hasta el 86, ¿no? Es el capítulo 4. Bueno, es que como yo tengo el PDF como el libro un poco más antiguo, creo. Es que ahí es donde empezamos con los problemas, Ujú. porque me empiezan a tomar información de un libro y de otro. Traten de que sea de la octava, ¿no? Ujú. Pónganse de Sí. acuerdo ahí con Fernanda. Digo, ¿están de acuerdo que entre 30 y 40 páginas sí lo pueden manejar como tema, ¿no? ¿Alguien que me está dulces de broma? Yo me estoy dulces. Y yo estoy de acuerdo en que lo dividan. O sea, no quiero que uno solo se aviente toda historia clínica porque sí sería un abuso. También el tema de función cardíaca lo vamos a dividir en 2, el de insuficiencia cardíaca lo vamos a dividir en 2 y así. De tal manera que cada quien trabaje entre 30, máximo 40 páginas. ¿Sale? Ujú. ¿Era tu misma duda, José Pablo? Es que mi duda que está viendo un temario que tengo, pero nada más los 2 primeros tienen tema, donde yo sigo a partir de, bueno, lo que me toca a mí está en blanco. Sí. ¿Quién sigue de Milagros? Yo. A ver. Permítame. Entonces el mío. Milagros y José Pablo van a dar historia clínica, la mitad cada uno. Ujú. ¿Sí me Sí, eso. expliqué? Muy bien. Pónganse de acuerdo en Fernanda el número de páginas que tiene que revisar cada uno para que no haya páginas sin revisar. Ujú. Y luego, ¿quién sigue? José Pablo. Digo yo, doctor. Pedro. Sí. A ver, Peter, tú ya empezarías con función cardíaca. Ok. ¿Ese yo solo? También igual me lo voy a dividir en No, dos. lo van a dividir, es muchísimo. Ok. ¿Sale? Función cardíaca, ¿verdad? Función cardíaca. Chequen el temario y para que lo dividan. El criterio es que manejen entre 30 y 40 páginas por persona. Muy bien. Hay temas pequeñitos, por ejemplo, pericarditis son 20 y tantas páginas, pues es uno solo. Endocarditis también es uno solo, fiebre reumática es uno solo, ¿sí me explico? Pero temas grandes como función cardíaca, insuficiencia cardíaca, hipertensión y cardiopatía isquémica sí se tienen que dividir. Muy bien. ¿Va? Nos vemos mañana, chicos. Pórtense bien. Mañana, doctor. Hasta Bueno. mañana. Doctor, que lo vea bien.